Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren, en el país en el que estén. Gracias por estar aquí ya en nuestra cuarta sesión del curso Cómo se formó la Biblia, en el que realmente espero con todo mi corazón que estemos aprendiendo a la luz de la historia, la transmisión de este libro único y maravilloso que es la Biblia. Hemos ya avanzado bastante. Todavía nos falta trecho por recorrer, pero ya hemos avanzado algunos kilómetros, algunos siglos en los cuales ya debimos de haber aprendido lo siguiente y ya no debe de haber duda en esto. ¿Cuándo se escribió? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dividimos, recuerden que les dije que íbamos a dividir prácticamente este curso como en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos hemos abocado prácticamente nada más a lo que nosotros entendemos como Antiguo Testamento. Ya aprendimos cuándo se escribió, quiénes se escribieron o por qué se cree que ellos lo escribieron, cómo se preservó los textos, cómo fueron transmitidos a lo largo de los milenios, cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento o los cánones del Antiguo Testamento. Vimos los libros y vimos el periodo y la importancia de este periodo intertestamentario. Bueno, pues hoy vamos a dar un avance importante ya a la luz de lo que es el Nuevo Testamento. Y ustedes saben que a mí me encanta, tengo una fascinación por las líneas de tiempo. Creo que es la mejor forma de ubicarnos, de comprender varias verdades. Entonces vámonos a nuestra pizarra y activemos nuestra línea de tiempo. Hoy vamos a avanzar bastante. ¿Qué tenemos hoy por hoy en este momento histórico en el que nos quedamos? Tenemos la Septuaginta o el canon alejandrino. Ya saben por qué se llama Septuaginta, ya saben por qué se llama canon alejandrino. Tenemos por otra parte el Tanaj, ¿sí? O el canon palestinense o el canon hebreo. Y tenemos los libros intertestamentarios o libros tardíos. Algunos, solamente algunos pocos de estos libros intertestamentarios fueron incluidos en la Septuaginta. Ninguno de estos libros intertestamentarios, ni uno solo, fue incluido en el Tanaj hebreo. Ya aprendimos por qué. Muy bien. Nuestra línea de tiempo. Ahí estamos. Ahora sí, a partir del siglo I en adelante. En este periodo que ustedes van a ver marcado en la pizarra, en este periodo de tiempo del año 50 después de Cristo, a poco antes del año 100 después de Cristo, se escribió todo lo que nosotros entendemos como Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento, que todavía no existe como tal, ahorita vamos a ver cómo se fue conformando, se originó, se escribió en este periodo. El primero de esos libros fue Primera de Tesalonicenses, una carta del apóstol Pablo a las iglesias. Y el último de estos fue la tercera epístola de Juan, muy probablemente. Muy bien, entendamos lo siguiente. Después de la muerte de Jesús, que esto pasa más o menos en el año 30-33 después de Cristo, sus enseñanzas, sus relatos, todo lo que vivió se fue transmitiendo de manera oral. ¿Por quiénes? Pues por sus discípulos, dentro de las primeras comunidades cristianas que se estaban formando. Ahora, no fue hasta 20 años después que estos relatos van a empezar a ser escritos y recopilados en lo que va a convertirse algún día como el Nuevo Testamento. Estos primeros escritos fueron, como ya comenté, ahorita en la pizarra lo vimos, las cartas del apóstol Pablo, que dirigía cartas a las diversas comunidades cristianas que andaban dispersas por todo el Imperio Romano, que era muy vasto. La primera de estas cartas es Primera de Tesalonicenses. Se estima que fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo, y estos textos fueron redactados en griego koiné, no en hebreo. El griego koiné
era la lengua franca del mundo mediterráneo en aquel tiempo. Ahora, y esto es bien interesante entenderlo, ¿por qué un grupo de judíos que además tradicionalmente habían sido tan celosos en el hebreo, en cuidar los textos, en cuidar la transmisión en el hebreo tradicional, que de hecho fue uno de los criterios para no aceptar ningún libro intertestamentario, si estaban en griego los rechazaban? ¿Por qué ahora deciden usar el griego? Bueno, como ya lo dije, era la lengua franca del Imperio Romano. Y no era el griego culto, era el griego koiné, el griego del pueblo. Era la más utilizada en todo el Mediterráneo oriental, incluyendo Judea, Samaria y Galilea. El latín ya era para este tiempo, evidentemente, la lengua oficial del Imperio Romano, pero no había permeado todavía culturalmente. Era de los romanos, pero los romanos ocupaban un vasto imperio en el que había otras culturas que ni aprendían latín y que habían quedado fascinados e impregnados, como ya lo vimos, por el griego. Entonces, en griego se comerciaba, en griego se educaba uno, era la comunicación común entre los diferentes pueblos y culturas. Incluso, y muy importante, entre los judíos de la diáspora. ¿Qué es esto de la diáspora? Quizás has oído la palabra y no sabes lo que es cuando se refiere a los judíos en la diáspora. Pues no es otra cosa que los judíos que vivían fuera de Judea, que estaban en otras regiones. Y ellos ya hablaban griego, ya ni siquiera hablaban hebreo, o sea, ya ni siquiera lo conocían. Ya no lo hablaban en lo absoluto. Entonces, esto permitió que los escritos cristianos alcanzaran un público mucho más amplio. Y esto es importante para entender que hubo un cambio de mentalidad en cuanto a cómo los textos iban a ser tratados en relación al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el maestro del cristianismo, la cabeza del cristianismo, Jesús de Nazaret, dio una instrucción muy puntual que cambió todo. Él dijo que fueran sus discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y prometió, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los discípulos de Jesús tenían una comisión, tenían una necesidad, una urgencia de que el evangelio de su maestro llegara a todas las naciones. Y todas las naciones no hablaban hebreo, hablaban griego. El hebreo ya no era una lengua cotidiana, ya lo vimos mucho. Esto es para los que no es que los primeros libros del Nuevo Testamento se escribieron en hebreo, no es cierto, se escribieron en griego. El hebreo solamente ya era litúrgico y religioso en la sinagoga. Y a dar lectura de los textos sagrados en la sinagoga. Pero imagínense que empiezan a unirse gentiles que no sabían ni lo que era una sinagoga, que no sabían hebreo, no sabían de Torah, no sabían absolutamente de nada. Entonces no tenía ningún sentido escribirlo en hebreo. Y aquí es donde sucede algo también muy, muy importante. La Septuaginta aquí gana ventaja sobre el Tanaj hebreo. ¿Por qué? Por obvias razones. El cristianismo no se dirigía solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y el griego era la mejor opción para llegar a ellos. ¿Por qué? Pues por esta encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Y es la razón por la cual empiezan a escribir en griego y empiezan a referenciar a la Septuaginta, que no solamente tenía la facilidad de estar ya en la lengua franca, que todo mundo hablaba, mientras que hebreo lo hablaba un circulito de este tamaño, sino que además era mucho más cómodo transportarla y compartirla y decir, oye, te invito a hablar, te quiero hablar de mi maestro Jesús, pues lo hago en griego y pues mira, y es que dice la Biblia y es que le estaba profetizado en nuestros libros sagrados. Pues no les va a sacar un rollo sinagogal ni lo va a invitar a la sinagoga, le saca la Septuaginta y ahí le va enseñando acerca de Isaías, de Jeremías, del Génesis, ¿se dan cuenta? Entonces aquí es donde la Septuaginta toma un impulso sobre el Tanaj
a la luz de los tiempos neotestamentarios, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el griego fue una decisión estratégica y cultural que no solo permitió que el cristianismo se difundiera rápidamente por el Imperio Romano, sino que se hizo accesible tanto a los judíos de la diáspora como a todo el mundo gentil, que era enorme. ¿De acuerdo? Muy bien. Línea de tiempo. Aquí estamos, donde está esta franja roja, pues en los albores del cristianismo. Y aquí tenemos que entender también que hay 3 etapas dentro del cristianismo. Porque no creo que nadie crea, bueno, sí luego hay gente que cree, que la manera en la que nosotros conceptualizamos y vivimos el cristianismo hoy por hoy sea exactamente idéntico al del primer siglo. Pues es una locura. Para empezar, ellos estaban siendo perseguidos. O sea, ellos están en otro mundo. Y hay que entender 3 aspectos del cristianismo. El judeocristianismo, el protocristianismo, y el cristianismo. ¿Cuál es la diferencia? Y hay que entenderla para poder incluso aprender a leer e interpretar correctamente las escrituras. Entender si estamos hablando del judeocristianismo, estamos hablando del protocristianismo o ya en el cristianismo. Bueno, los primeros discípulos de Jesucristo, el 100% de los primeros discípulos de Jesucristo eran judíos. Los primeros libros los escribieron judíos, que eran judíos que siguieron a un personaje histórico que identificaron como el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido de Dios. Pero este ungido de Dios traía una interpretación, una revelación diferente a los demás tipos de judaísmo e incluso de Cristos que se habían levantado. Entonces, estos primeros cristianos de la historia, todos eran judeo-cristianos. Ellos tienen un nuevo entendimiento de su relación con Dios, de las cosas venideras, de la ley, pero siendo judíos, completamente judíos. Pero dentro de esta nueva visión empiezan a integrarse pueblo gentil. Y este pueblo gentil no se circuncidaba, este pueblo gentil no entendía de no comer cerdo, de nada, y ese es el protocristianismo. Ese cristianismo que empieza a separarse de lo que eran una cultura completamente judía. Y esto crea un problema tan grande que tienen que hacer un concilio para resolverlo. Y este concilio está en la Biblia, en el libro de Hechos, el concilio de Jerusalén. Se reúnen para decir, a ver, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, nuestro maestro era judío, nos dio un nuevo entendimiento del reino de los cielos, un nuevo entendimiento incluso del Shabbat, del descanso, de un montón de cosas. Pero estos hombres, cuando les hablamos de las promesas a nuestros antepasados en Egipto y les hablamos de nuestros padres en el desierto, no eran sus padres, no eran sus padres. Y las promesas que hizo Yahvé a nuestros antepasados, pues no se las hizo a sus antepasados. Entonces, ¿qué hacemos? Los judaizamos, se tienen que circuncidar y hacen este primer concilio en Jerusalén, donde la conclusión está en la escritura. No, ellos no tienen por qué judaizarse. Ellos son parte ahora del pueblo de Dios, pero de una nueva dimensión. Y ese es el protocristianismo. Y luego vendrá finalmente ya el cristianismo, que es ya cuando hay una gran separación entre un pueblo cristiano que, por ejemplo, se reúne en domingo, a un pueblo judeo-cristiano que estaba acostumbrado por su cultura en guardar el Shabbat. No quiero entrar en ese tema porque, olvídense, echamos mil anzuelos por ahí y terminamos en otro lugar. Pero hay que entender la diferencia entre el judeocristianismo, protocristianismo y cristianismo para entender la evolución histórica de la religión, no de la doctrina ni de las verdades eternas. Pero vaya, finalmente estos concilios se resuelven con una autoridad, con la autoridad apostólica. ¿A quién le hicieron caso? Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya se había ido. Y solamente un grupo
relativamente muy pequeño de personas, pues había convivido con él y tenía la enseñanza de viva voz de Jesús. Entonces, la autoridad a partir de este momento es una autoridad apostólica. Por eso la iglesia cristiana es una iglesia apostólica. Vamos a ver esto ya desde el inicio. Vamos a la Biblia, por favor. Alguien ayúdeme con la primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, y alguien más con segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Quien guste, simplemente abra su micrófono y dígame qué texto va a leer y léalo, por favor. Creo que ya pueden abrir sus micrófonos. Yo, segunda de Pedro 15 a 16. El segundo de Pedro, capítulo 3. Sí, perdón, segunda de Pedro capítulo 3. Muy bien. ¿Y alguien más? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Yo. ¿Quién Yo es yo? soy la- ¿Quién eres? Sonia. Ok, Sonia, por favor, adelante. Primera de Juan, Primera de capítulo 1. Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muy bien. Lo que está diciendo aquí Juan es, yo les estoy testificando, les estoy hablando y les estoy diciendo lo que yo viví. A mí nadie me lo platicó, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Entonces, esa es la autoridad de un apóstol. O sea, ¿quién le dice que no a un seguidor de Jesús? Si yo estuve ahí, a mí no me vas a decir tú a mí qué fue lo que dijo Jesús, porque tú no fuiste su discípulo, yo sí. Tú no estuviste en la multiplicación, yo sí, yo la vi. Y de eso es que doy testimonio, y de eso es que estamos escribiendo. Entonces, fíjense cómo los apóstoles empiezan a darle autoridad a los textos que se van a convertir en el Nuevo Testamento, que nosotros vamos a terminar reconociendo como palabra inspirada, y debemos de entender por qué. ¿Por qué yo creo que la palabra de Dios es para... Hay quien dice que porque un papa lo dijo. Hay otros que dicen que porque se lo dijo su líder. No, hay que entender cómo la iglesia cristiana lo entendió. Entonces, vemos desde el principio una autoridad apostólica. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Sí. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se los explicó. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender, por eso no las entienden la gente ignorante, ni los que confían en Cristo y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Sí, aquí lo que está diciendo Pedro es espectacular. Está diciendo, está dando una enseñanza y dice, y de esto mismo ya nos habló también nuestro hermano Pablo en sus cartas. O sea, Pedro, el apóstol Pedro, le está dando autoridad a los escritos paulinos. Y Pedro está reconociendo que ese conocimiento de Pablo es un conocimiento que le dio directamente Dios a él, sin intermediación de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Eso es espectacular. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y usted por qué cree que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Porque lo dijo fulanito. No, porque lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dijo. Entonces, ya desde los albores del cristianismo, estamos viendo que reconocían, en este caso, las epístolas de Juan, los evangelios, todas las cartas paulinas, ya tenían una autoridad apostólica con la cual los cristianos, la iglesia cristiana, los aceptaba. No necesitaban un concilio, no necesitaban un papa, no necesitaban un monseñor para que les dijeran que era palabra de Dios, porque tenían la autoridad apostólica y ellos le estaban dando potestad a los escritos que estaban surgiendo. Esto fue un proceso gradual. Tomó más de 50 años el que escribieran estos libros que para nosotros ahora son el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Muy bien. Pongan mucha atención porque lo que viene a continuación es algo que tenemos que comprender y tener claro sí o sí.
para que se nos facilite todo lo que va a venir delante. En este tiempo, en el tiempo apostólico, este tiempo también se le conoce como el tiempo apostólico, el tiempo de los apóstoles. ¿Los apóstoles qué hacían? Pues los apóstoles realmente lo que hacían era fundar iglesias, nombrar un pastor y vigilar la doctrina y arreglar estas cuestiones doctrinales. Pero el afán era que el evangelio llegara a todo el mundo. Eso es lo que hicieron y levantaron discípulos. Justo siguieron las instrucciones de Jesucristo. Y por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, enséñenles a hacer todo lo que yo les he mandado. Y eso fue lo que hicieron, empezando en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero pues empezaron ahí, evidentemente. Esa fue la primera generación. Pero ¿qué pasó? Pues que pasó el tiempo y se vino una segunda generación, con iglesias cristianas fundándose en todos lados. El cristianismo es el movimiento, el fenómeno social más grande que ha existido en la historia. No existió uno antes, ni volverá a existir un movimiento con una explosión tan inmediata, tan tremenda, tan poderosa como lo fue el cristianismo. Así que se están abriendo iglesias, fundando iglesias, claro, iglesias chiquitas, no estoy imaginando que eran templos ni mucho menos catedrales, eran en casas, donde se estudiaba las enseñanzas de Jesús. ¿Con qué? Pues con estos escritos que ya se habían dado. Ya para el 90 y poco antes del año 100 se escribió el último libro. Juan escribe sus últimas epístolas, escribe el Apocalipsis, muere él y con Juan muere el último apóstol. El último que recibió enseñanzas de palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un montón de iglesias donde cuando se suscitaba un problema, ¿qué hacían? Pues como lo vemos en el libro de Hechos, iban con los apóstoles. Iban con Pedro, con Juan, con Santiago. Oigan, no, esto no es así. Oigan, que a las mujeres judías las tratan mejor que a las mujeres griegas, nos tratan con injusticia. Y ellos, vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a nombrar diáconos. Todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Pero ¿qué creen? Ya murieron. Ya no hay ninguno de los apóstoles. Y entonces, ¿qué pasa con esta segunda generación? Pues que se levantan otras figuras de autoridad. Esto es muy importante, que serían los obispos. La palabra obispo viene del griego epi, que significa arriba, y scopus, que es observador, o sea, el que observa desde arriba. Una traducción casi perfecta sería supervisor. Eso es lo que es un supervisor, un episcopus, un obispo, los que están supervisando. ¿Por qué eran ellos los que... ¿Quién decidía? ¿Quién supervisaba? Estamos hablando de los albores del cristianismo. Bueno, pues estamos hablando de personajes como, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna. ¿Y estos quiénes fueron? Pues discípulos, algunos de ellos discípulos de Juan, por ejemplo, en el caso de Ignacio de Antioquía. Discípulo directo de Juan. No fue discípulo de Jesús, pero fue discípulo de un discípulo de Jesús. Entonces es obvio y elemental y comprensible y razonable que si había una pregunta, había una duda, había una inquietud acerca de estos escritos, que se repite un poco la historia del Antiguo Testamento. No están en un solo volumen, son cartas, son relatos que están en hojas sueltas y se están mandando entre las iglesias. Si se escribe en una iglesia, en una región, Pablo, por ejemplo, le escribe a la iglesia, por decir algo, en Tesalónica. Pues los tesalonicenses recibían la carta, la leían y ahora vamos a mandar esta instrucción a la iglesia vecina. Y esa iglesia vecina, mándasela a la que tengas más cerca y cópienla porque no se vaya a perder. Y hagan copias y mándenlas. Y así va, se está transmitiendo todo a una velocidad, a velocidad de la luz. Pero si ve una inquietud o si se colaba un escrito de que, oigan, esto sí lo mandaron, ¿a quién podían recurrir? Ya no podían recurrir a los apóstoles porque ya no había apóstoles vivos. Entonces iban a estos obispos. A estos obispos que eran los más cercanos, los más con los que tenían mayor autoridad para poder resolver estas cuestiones de peso doctrinal
y de empezarle a dar validez a los escritos. ¿Por qué? Porque ellos sí podían decir, efectivamente, ellos no podían decir, esto fue lo que dijo Jesús, porque no lo conocieron, pero sí podían decir, esto fue lo que me dijo mi maestro Juan, que le había dicho Jesús a él. Oye, que el milagro de los peces y las gaviotas, no fue de peces y gaviotas. Pero ¿por qué aquí lo tenemos escrito? ¿Quién sabe quién escribió eso? Tíralo en la basura. Fueron peces y panes. ¿Quién me lo dijo? Juan, mi maestro. A otro, ¿quién te lo dijo? No, pues me lo dijo el mío. ¿Y quién era tuyo, Chuchito? No, pues muchas gracias por tu escrito. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la forma en la que se sigue transmitiendo los textos bíblicos. Y todo esto en un contexto donde están siendo perseguidos por Roma y por los judíos, porque perseguían a los cristianos. Y entonces estos hombres, que les estoy poniendo nada más estos ejemplos, fueron muchos, son los que se van a conocer como los padres apostólicos o los padres de la iglesia. Son los herederos a quienes los apóstoles les pasaron la estafeta para que el evangelio llegara hasta nuestros días. Y la verdad es que es un poco trágico que muchos sectores de la iglesia cristiana no conocen a los padres apostólicos. Entonces yo les pregunto, ¿cómo llegó a nosotros el evangelio? Y les hago preguntas muy puntuales. Digo, a ver, dime héroes de la fe entre los apóstoles. No, pues Pedro, Pablo, Juan, Santiago. Y dime otros a quienes les transmitieron. Y normalmente me dicen, pues me pueden decir algunos, Martín Lutero, Billy Graham. Y le digo, bueno, y entre Martín Lutero y Billy Graham y Juan, ¿saben cuántos siglos pasaron? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó ahí? Y tienen un gap, tienen un hueco ahí tremendo. Siempre ha habido hombres y mujeres de Dios. Siempre. Que han recibido la verdad, la han defendido y la han transmitido. Nosotros tenemos como deber conocer a los padres apostólicos y no los conocemos. Y hay razones históricas por las cuales tristemente no hemos sido instruidos en el conocimiento de los padres apostólicos. Y les voy a decir por qué. Se las voy a adelantar. Todavía no existe la Iglesia Católica. Bueno, una de las razones es que creemos o creen algunos que los padres apostólicos les suena algo sumamente católico. Y los católicos como que los abrazaron, los hicieron suyos y de nadie más. Y alguien se lo creyó. ¿Se lo creyó? No. Los padres apostólicos son aquellos que recibieron, bueno, les estoy diciendo, discípulos de Juan. Clemente de Roma aparece en la Biblia. Pablo habla de Clemente como colaborador suyo. Entonces, imagínense nada más si no necesitamos conocer la vida de estos personajes. Tenemos que conocerla. Es muy importante o vas a tener un hueco de 1000 años en tu conocimiento de cómo se transmitió la Biblia. Entonces, son estos líderes de la iglesia quienes se inician ese proceso, esa depuración entre los escritos que sí venían de la enseñanza cristiana y aquellos que ya se estaban alterando, que ya se estaban desviando, que no eran correctos o que no eran exactos. En este contexto se dan escritos increíbles como la Didaché o la Didaché, que ya tuvieron que haber recibido un material complementario, una información muy general de lo que es la Didaché, que también la tenemos que conocer. Aquí la tengo. Fíjense, ¿qué es la Didaché? La Didaché pues es nada más y nada menos que el primer intento de hacer un manual, una instrucción para todas las iglesias cristianas. Es muy chiquitito y es del primer siglo. La Didaché se escribió incluso primero que muchos libros del Nuevo Testamento. Y aquí viene, por ejemplo, verdades tremendas como el hecho de que la iglesia cristiana ya se reunía en domingo. Porque hay quien dice, a ver, dice en la Biblia, además de que sí viene en la Biblia, pero no quiere decir eso, no exactamente. Bueno, en la Didaché está muy claro. Pero la Didaché no es la Biblia. Efectivamente, la Didaché no es la Biblia, pero es un escrito de los primeros cristianos de la historia. Entonces, imagínate yo a quién le voy a hacer caso.
si a un cristiano que fue discípulo de Ignacio, que fue discípulo de Juan, o a un cristiano del siglo XX o del siglo XVII. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a tener estos escritos, incluso extrabíblicos, autoridad si entendemos de dónde viene y en qué tiempo están? Entonces, aquí es muy claro, clarísimo que ya se bautizaban, que bautizaban, que se reunían en domingo, etcétera, etcétera. La didaje, y algunos me han preguntado, ¿y por qué no está en la escritura? ¿Por qué no está en la Biblia? Bueno, hay dos maneras de responder eso. A la luz de las verdades espirituales, porque Dios no lo determinó, sino ahí estaría. Pero y a la luz de la historia, porque se descubrió siglos después. Es un descubrimiento relativamente reciente, de hace pocos siglos, que se descubrió la didaje, y ahora ya está por todos lados. Ya se descubrió la versión siriaca, la versión copta de la didaje, y que además eso muestra que fue un documento que circuló ampliamente por las primeras comunidades cristianas, que evidentemente tenían la doctrina mucho más pura que la que podemos tener nosotros ahora a 2000 años de contaminación. Bueno, continuamos. Vámonos a nuestra línea de tiempo. Ahora ya vamos a avanzar otro siglo más. Están ya estos padres de la iglesia. Oye, que tengo una duda. Ve con nuestra autoridad. Pues vas con tu autoridad, y tu autoridad decía, déjame preguntarle. Hay alguien que puede tener más claro esto, y era estos padres apostólicos. De ahí viene el pater pastor. El pastor, cada iglesia tenía su pastor, y había unos padres de esos pastores. Del pater pastor va a venir la palabra papa. Pero en ese momento, y es importante que lo entiendas, a todos se les llamaba pater pastor. Bueno, a todos los que tenían esta autoridad. No había uno que gobernara sobre todos. Las iglesias eran independientes, aunque entre ellos reconocían que había unas más cercanas a la doctrina que las últimas. Y entonces se ayudaban y se complementaban entre ellos. Y de ahí viene pues este concepto de pater pastor. No existía todavía el concepto de papa como nosotros lo tenemos. Si nos apuramos y no nos atoramos, vamos a llegar hoy ahí. Por eso esta lección es muy importante. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de los escritos, de lo que va a terminar siendo bíblico y de lo que va a terminar siendo canónico y de lo que no. Pues ahora también estos padres de la iglesia empiezan a escribir, y empiezan a escribir cartas, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Pedro. Ellos también hacen mucho de eso y defienden y todos estos mártires también, pues murieron martirizados, son héroes de la fe. Y se abre ahora dos ramas importantes, la patrística y la patrología, que es el estudio de lo que ellos escribieron, de sus cartas o de sus biografías. Esa es la diferencia entre la patrística y la patrología, ¿de acuerdo? Y así, pues va pasando el tiempo y se van sumando más autoridades que tienen que ver, vuelvo a repetir, con la cercanía a los apóstoles, con la cercanía a un discípulo de un apóstol, con la cercanía a un discípulo de un apóstol, el testimonio de ellos. O sea, las mismas iglesias reconocían a sus autoridades y los mismos líderes dejaban a su cargo a alguien. Fue un proceso de mucho tiempo y pues muy claro para los fieles. Y entonces, para este momento que estamos llegando ya de la historia, ¿con qué contaban la iglesia? Contaban con la Septuaginta, que si tú eras de lengua griega, o si te fastidiaba el griego, si no sabías hebreo, pues te caía de maravilla la Septuaginta para el Antiguo Testamento. Tenías o el Tanaj, si eras más purista y hablabas hebreo o aprendiste hebreo, pues tenías el Tanaj, con la ventaja de que sabías que le habían sacado los libros intertestamentarios por las razones ya por todos nosotros conocidas. Están los escritos apostólicos, entendiendo que son esos escritos apostólicos que escribieron apóstoles o gente allegada a los apóstoles, o que los apóstoles le dieron autoridad, que son los que se van a terminar convirtiendo en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, como nosotros lo entendemos, todavía no existe en ese momento. Son cartas, son hojas que se están copiando y se están transmitiendo de iglesia a iglesia, se las andan mandando por Federal Express. Ahí te mando lo que me llegó del apóstol Pablo, ahí te mando lo que me mandó Policarpo, ahí te mando lo que escribió fulanito, y se están mandando estos escritos apostólicos.
surgen cosas como la Didaché, y además pues está la patrística. Están leyendo también lo que estas autoridades piensan, reflexionan, exhortan a las iglesias. Vamos avanzando rápido, ¿eh? Ya nos vamos ahora hasta el 400. ¿Qué sucede aquí? Bueno, a partir del año 200 después de Cristo, ya pasó un buen rato desde el tiempo de la caída del Imperio griego. Y ahora sí, pues, y como todo lo que sube tiene que caer, ahora sí ya empiezan a salir copias de la Biblia en latín. Este tipo de copias se les conoce como Vetus Latina. No fue un ejercicio muy pulcro, no fue un ejercicio único, no fue muy cuidadoso, pero ya empiezan a salir estos escritos en latín, de los cuales tenemos nosotros ya constancia. Y es a partir de este tiempo, esto lo pongo únicamente como una, pues para que lo sepamos y nos ubiquemos, los judíos empiezan a escribir la Mishnah, que va a terminar siendo el famosísimo Talmud. Ya les he dicho que tenemos ideas luego nosotros muy extrañas y creemos que la Mishnah y el Talmud vienen de los tiempos de Abraham, de Moisés. No, se empezó a hacer en el 200 después de Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento ya tenía un siglo de haberse escrito cuando el Talmud todavía ni existía. Y fíjense, y hoy es un escrito toral para los judíos. Se dan cuenta cómo luego tenemos ideas equivocadas. Y no terminará de consolidarse hasta 300 años después, ¿eh? Pero bueno, aquí pasa algo importantísimo. Entra un personaje de lo cual se habla mucho y lamentablemente mucho de lo que se dice la verdad es que no es correcto. El emperador Constantino I. ¿Sí? En el 313, en el albor de este siglo, 313, él da un edicto, el edicto de Milán. Hay que entender que lo que va a hacer Constantino no es lo que todo el mundo anda diciendo ahí por internet, que es una tremenda ignorancia, que él fundó el cristianismo como religión oficial del imperio. Eso no lo hizo Constantino. Constantino lo que va a hacer es detener la persecución a los cristianos. Y no solamente a los cristianos, realmente lo que va a hacer Constantino es otorgar libertad religiosa, libertad de credo. Eso es lo que va a hacer Constantino. Se le adjudican muchas cosas a Constantino que Constantino no hizo. Tiene una vida interesante, hay muchas cosas muy extrañas con Constantino, pero para efectos del curso y de que estamos viendo cómo se transmitió la Biblia, lo que va a tener un tremendo impacto es que este emperador va a decir: a partir de ahora en el Imperio Romano, cualquier persona puede creer lo que quiera creer. Y se les van a respetar sus creencias. Entonces, por primera vez en la historia del cristianismo, que para este entonces son más de 300 años, más de 3 siglos de cristianismo, por primera vez los cristianos no son perseguidos. Imagínate eso. Eso es una muy buena noticia para los cristianos. Entonces, haber hecho fiesta, se haber sentido hasta raros, y ahora sí nos podemos reunir y no nos van a matar, ¿no? Ya no nos vamos a matar. Y podemos cantar, sí, ya pueden hacerlo. Entonces, imagínense la importancia de lo que está sucediendo aquí. ¿Y qué hacen inmediatamente? Eso sí, con la ayuda del imperio y el auspicio del emperador Constantino, pues hacen el famosísimo concilio de Nicea en el 325. El 313 sale el edicto de Milán. En el 325 todos los cristianos, todas las autoridades se reúnen por primera vez en la historia, desde los tiempos apostólicos, desde el libro de Hechos, se pueden reunir. ¿Y para qué se reúnen? Pues primero para saludarse, segunda para felicitarse, y en tercera para decir, bueno, a ver, ¿y cómo estamos? ¿Qué, en doctrina? ¿Qué estamos haciendo? Y establecer lo que es doctrina cristiana y lo que no era, porque sabemos que ya habían colándose muchas herejías, muchas ideas, muchas cosas de que Jesús dijo esto que nunca había dicho, y bueno, la responsabilidad principal recaía en los padres de la iglesia. Muy bien.
Finalmente el Concilio de Nicea arroja una conclusión después de discutir, concertar y conciliar, porque para eso eran concilios, ¿sí? Y es el famosísimo, la declaración del Concilio de Nicea, la voy a leer, pero quiero que entendamos que se juntan iglesias latinas. ¿Cuáles son las iglesias latinas? Pues todas las iglesias que estaban en el occidente. Las iglesias orientales, las que estaban en el oriente, las iglesias sui iuris, que eran iglesias muy independientes, y pues todas no eran idénticas. Es imposible pensar que fueran idénticas. Fíjense, una iglesia que se funda en una casita en Roma, llevara todo exactamente igual, se reunían en el mismo horario, bautizaban exactamente igual que una iglesia en Jerusalén. Pues claro que no. Había diferentes maneras de llevar los ritos. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron muchas veces como pudieron. Algunos tenían instrumentos musicales, quizá otros no. ¿Por qué? Pues porque no tenían dinero. Y otros, ¿por qué? Pues porque estaban más cerca de donde los oían y los mataban. Ellos estaban en el campo y podían cantar. Entonces finalmente se reúnen y empiezan a conciliar entre estas iglesias que, repito, no te imagines iglesias como las de ahora. Eran comunidades en casa, acaban de salir de que no los maten. ¿Cómo crees que van a poner aquí? Iglesia cristiana, reuniones domingos 11 y 1. Pues, eso no existía, pero va a empezar a existir porque empiezan a tener libertad, ¿de acuerdo? La conclusión es el credo niceno o el credo de Nicea. Esto concluyó esos primeros cristianos. Vamos a ver si nos parecemos es el credo que debía de llegar hasta nosotros, porque en eso concluyeron los primeros. Y fíjate lo que dice, fíjate qué bonito es. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, es decir, creemos en un solo Dios, creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Y en una iglesia santa, universal y apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo de Nicea. Y yo creo que cualquier cristiano debe estar de acuerdo con este credo. Todas las demás cosas que luego van a surgir, que nos van a dividir, no están en el credo de Nicea. Son cosas que vamos a entender en qué momento empezaron a entrar. Y aquí hay una cosa que es bien importante. En la parte final puse ahí universal, bueno, no lo puse yo, así es el credo de Nicea, con mayúsculas. Lo puse porque quiero llamar tu atención ahí para que entendamos cómo luego se toman ciertas cosas y se les quiere dar cierta exclusividad o cierta atribución que no la tuvieron en su origen. Lo que dice el credo de Nicea original es, y en una iglesia santa, católica y apostólica. Pero lo dice de esa forma por el lenguaje. Católico significa universal. Para nosotros católicos, escuchamos católico y nos imaginamos a la iglesia que tiene su sede en Vaticano, en Roma. Eso no existía en ese momento, no existía ni siquiera el Vaticano, no existía ni siquiera la figura de Papa. Y eso se los digo para que lo sepan, tanto ustedes como nuestros hermanos católicos que nos pueden estar escuchando. Cuando el credo dice una iglesia santa, católica, dice universal. Si quieren usar entonces el término católico, entonces que lo digan todo en griego para que tenga sentido. Porque si no se puede estar queriendo poner un énfasis donde no va ese énfasis, ¿de acuerdo? Y efectivamente, yo estoy de acuerdo en que la iglesia de Cristo es santa, es universal y es apostólica, por las cosas que estamos viendo, ¿de acuerdo? Muy bien.
Regresamos a nuestra línea de tiempo. Ahí está ya, Concilio de Nicea en el 325. Y aquí sucede algo bien importante. Las iglesias se empiezan a organizar. Y empiezan, quizá como lo hacen algunas iglesias hoy en día, diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos este evento juntos? Vamos a hacer un congreso de jóvenes, pero pues no me alcanzan los recursos. ¿Por qué nos juntamos 3 o 4 iglesias? Sale y se juntan. Y entonces empiezan a juntarse entre ellas, pues para ser más eficaces. Las latinas empiezan a tenían cosas en común. Las orientales tenían otras cosas en común. Las sui juris dicen, no, a mí no, yo hago mis eventitos solos. Todavía hay iglesias así, que los invitan, vamos a hacer esto. No, yo hago solo. No, mi pastor no le gusta, está bien, bueno, ni modo. Iglesias totalmente independientes que les gusta trabajar solas, otras empiezan a trabajar en conjunto. Eso fue parte de de esas posibilidades que se abrieron con el Concilio de Nicea y la libertad religiosa. Empiezan a surgir libros apócrifos, pero ahora del Nuevo Testamento, ya vimos los libros intertestamentarios. Este fenómeno empieza a darse nuevamente, pero se tenía perfectamente claro y muy identificado, además con la experiencia de los libros intertestamentarios, eliminarlos desde el principio para que no causaran mayor confusión. Finalmente había variedad de opinión acerca de cuáles escritos finalmente iban a ser autoritativos o no. Y por esta razón, algunos líderes cristianos empezaron a preocuparse de que ideas, conceptos heréticos, se les empezara a dar un peso que no tenían. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿cuáles son los autoritativos? ¿Cuáles no? Y había una necesidad de que quedara claramente establecido, porque hubo episodios muy complicados como las enseñanzas de Marción, que él fue un líder, pero que pues estaba medio se le botó la canica, porque, ojo, ha habido líderes buenos y ha habido líderes malos. Eso hay que entenderlo y por eso hay que estudiarlos. No porque hayan sido líderes ya fueron buenos, ni siquiera porque pertenezcan a una línea de autoridad ya son buenos. Marción es un excelente ejemplo y es uno de muchos. Él rechazó todo el Antiguo Testamento y rechazó prácticamente todo el Nuevo Testamento y crea una nueva versión. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a decir, no, esto no puede ser. Ahora, ¿cómo? Y esto es muy importante. ¿Cómo se estableció el canon del Nuevo Testamento? ¿Quién dijo, esto es palabra de Dios? Y todos dijeron, sí, es palabra de Dios. Hay muchas ideas equivocadas al respecto. Una de las más permeadas es decir que el Papa Dámaso I dijo, esto es palabra de Dios. Eso no es verdad y se demuestra históricamente con una facilidad asombrosa. Atanasio, obispo de Alejandría, décadas antes de Dámaso, escribe una carta el 7 de enero del 367 después de Cristo. Él escribe una carta a las iglesias. Y en esta carta, donde él está hablando de este problema que se están introduciendo, ideas heréticas, escritos que pues, nada que ver, menciona 27 libros del Nuevo Testamento como los libros que la iglesia reconocía como autoritativos. Esa lista que se encuentra en la carta de Atanasio son los mismos 27 libros que se encuentran en toda Biblia cristiana del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué va a decir? Entonces Atanasio fue el que dijo no. La carta de Atanasio es el registro más antiguo que tenemos con una lista del Nuevo Testamento como la conocemos hoy. Pero él no fue el que dijo, yo digo porque Dios me está diciendo a mí y yo soy obispo de Alejandría y por ser obispo de Alejandría tengo primacía sobre todos los obispos del universo. No, el único que escribió los registró como algo que la iglesia, el consenso general de creyentes reconocía. ¿Sí? Él no estaba dando un edicto porque ni siquiera tenía esa autoridad. Él era obispo de Alejandría. Nada más. Luego había unos patriarcados donde les voy a decir que había diferentes autoridades. Pero lo maravilloso que tenemos nosotros hoy por hoy, y esto es espectacular, tenemos un registro histórico que demuestra que de una forma maravillosa el pueblo de Dios siempre supo cuáles libros eran palabra de Dios y no se necesitó una persona para que dijera,
porque yo lo digo, porque Dios me lo está diciendo a mí, esto, a partir de hoy, sí es cierto que luego lo van a oficializar. La Iglesia Ortodoxa va a tener su momento y de hecho lo deja abierto. La Iglesia Católica va a tener un momento, van a ver cuánto fue siglos después, donde lo va a oficializar. Esto es palabra de Dios para nosotros. Pero que se diga que para el pueblo de Dios hubo un momento donde dijeron, mira, no lo sabía. Entonces, no, siempre lo supo. No quiero ya entrar en el tema espiritual, que el Espíritu Santo pues siempre nos va a guiar finalmente a toda verdad, porque este es un curso de corte académico. Pero finalmente ahí tenemos una prueba irrefutable de que antes de Dámaso, la iglesia ya reconocía los 27 libros como autoritativos, a pesar de que no se habían empastado juntos jamás en la historia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos nuestra línea de tiempo. Ahí están las Vetus Latinas, el Edicto de Milán con Constantino I, el Concilio de Nicea en el 325, empiezan las iglesias a organizarse. Esa organización inevitablemente va a terminar en ciertas jerarquías, preferencias, beneficios con el paso del tiempo. Y tenemos la famosísima, importantísima carta de Atanasio del 367, donde él menciona los 27 libros del Nuevo Testamento como los que el pueblo y la iglesia siempre reconoció. Y ahora sí, en el 380 después de Cristo, Teodosio I, no Constantino I, Teodosio I va a nombrar el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio. Ahora sí llegó ese momento. Por primera vez en la historia, no solamente detienen ya la persecución y que cada quien crea lo que quiera, sino ahora sucede lo contrario. Ahora dicen, a partir de ahora, no ser cristiano será ilegal. No ser cristiano niceno se castigará severamente. Y entonces se voltea la tortilla. Y esto es un cambio que va a traer muchas convulsiones por dos razones principales. La primera es que los cristianos históricamente habían sido perseguidos toda su vida por los judíos y por los romanos. Y ahora, que ahora está prohibido no creer en el cristianismo niceno, pues se va a tomar tristemente como un revanchismo y ahora van a ser los judíos y todos los paganos los que van a ser perseguidos y castigados cruelmente por no creer en el cristianismo. Pero además va a dar lugar a otro fenómeno inevitable que va a tener repercusión en la religión. No así en la transmisión de los textos, y lo vamos a ver, pero es algo que lo tienes que saber. Si yo soy pagano, si yo soy adorador de Zeus o de Mitra, o soy judío, y me toca vivir en el 380, y de repente me sale un edicto de que a partir de hoy eres cristiano o cuello, tengo dos posibilidades. O cuello, y me entrego mi carne como ofrenda a Zeus, o finjo ser cristiano. Porque de repente, ¿saben de qué tamaño era el Imperio Romano? ¿Saben el tamaño del Imperio Romano? Y de repente todas estas personas se vieron obligadas a creer en un Dios en el que no creían en ese momento. Y no podemos tampoco ser tan inocentes de creer que todo el Imperio Romano se convirtió de un domingo a un lunes. Entonces, la religión cristiana va a empezar a adquirir elementos paganos, no porque los empiece a agarrar el cristianismo, no, sino porque los paganos son los que son cristianizados, pero a fuerza de espada. Pues están siendo con cohecho, los están obligando, y ellos no creen en eso. Y ahí es donde la religión va a empezar a tomar ciertos elementos paganos, inevitables. Ahora,
Vamos a entrar aquí a una parte medio delicada, pero hay que entenderla, porque así fue. Y lo que es. Y si no se revisa y se estudia y se llega a una conclusión. De repente sucede algo increíble. Teodosio I, emperador del Imperio Romano, la figura más poderosa en el planeta, dice, mi favor ahora está con los cristianos. Digo, al grado de que no ser cristianos se castiga. El cristianismo surge en el Oriente, surge en Jerusalén. De allá surgió todo, allí empezó todo. La primera iglesia fue la iglesia en Jerusalén y fue la más importante durante siglos. ¿Por qué? Porque imagínate, fue la iglesia de la tierra que pisó Cristo, fue la iglesia en la tierra donde vinieron los apóstoles. Pues claro que era la iglesia más importante. Pero ¿qué sucede? Que ahora el emperador en Roma, que está bien lejos, dice, no, ahora todo el imperio es cristiano y todo mi favor, mi apoyo, mis recursos son a favor de los cristianos. Perfecto. Entonces esos beneficios imperiales empiezan a permearse a las iglesias cristianas. ¿Cuáles iglesias cristianas piensas tú que se vieron más favorecidas primero? ¿Las que estaban más cerca de Roma o las que estaban más lejos de Roma? A ver, me espero a que me respondan para asegurarme que me están entendiendo. Las de Roma. Obviamente, obviamente. Entonces, hay otro cambio de tortilla. Las iglesias más perseguidas, más pobres, que en mayor peligro estaban, porque imagínate la iglesia de Roma en los tiempos de Pablo, ahí con el emperador al lado, con todos los templos al lado, ahora, reúnete. No, hombre, pobrecitos. Y de repente, ¿qué crees? Hay un cambio. Ahora, al contrario, todos los recursos y todo el favor del imperio a los cristianos. Y ahora resulta que el peor lugar del planeta para ser cristiano, para poner una iglesia cristiana, el peor lugar del planeta Tierra, se convierte súbitamente en el mejor. Roma. Y entonces las iglesias en Roma, las iglesias eran iglesias en casita, en casitas, ya reuniéndose, ya para este tiempo ya tenían sus lugarcitos donde podían reunirse un poco más de personas. Hay recursos, hay ayuda, hay caminos, hay infraestructura. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que las iglesias latinas empiezan a crecer y a tener más influencia que las iglesias orientales, que están mucho más lejos. Porque la cultura, el poder, la economía favorecía a las iglesias latinas, no a las iglesias orientales, que estaban muy, muy, muy lejos. Entonces los beneficios imperiales, la cultura tardaba en llegar, como una piedra que avientas en un estanque y pues el centro es el que se ve impactado y ahí va poco a poco expandiéndose la onda. ¿Y qué sucede? Como trabajaban en conjunto, como empiezan a amalgamarse, las iglesias latinas heredan la estructura imperial. ¿Sí? El imperio romano no fue cualquier cosa y tenía un know-how. Y entonces heredan, por cultura, esa estructura imperial. Si yo te digo hoy por hoy, ¿quién es el pontífice máximo o el sumo pontífice? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién me responde? Al Papa. El Papa. Papa. Sin duda alguna. A nosotros el sumo pontífice nos suena al Papa de Roma. No hay otro. Bueno, en estos tiempos, decir el sumo pontífice o el pontífice máximo no era el Papa. No era el líder religioso de la iglesia en Roma. El sumo pontífice era el emperador o la persona que el emperador nombrara. O sea, por ejemplo, Constantino I fue sumo pontífice. Teodosio I fue sumo pontífice. Si tú agarras un denario, estamos hablando de siglos atrás, vas a ver que viene el emperador y algunos dicen sumo pontífice. Diócesis. La palabra diócesis, el concepto de diócesis. ¿Qué es una diócesis? ¿Alguien sabe qué es una diócesis? ¿Hay algún católico aquí o alguien que tenga formación católica que pueda decir que es una diócesis? Nadie. Bueno, pues llegó tiempo de googlear. Vamos a Google, queridos participantes, y pongan por favor
Diócesis, definición, y vamos a ver qué nos arroja. Alguien léalo, por favor. Me contestan aquí. Diócesis es yo. Me pone aquí, ¿De qué? es una porción del pueblo. Sí, adelante, vamos a con la definición de diócesis. No es una opinión personal, es lo que es. Vamos a ver qué es. Sí. Una diócesis es un territorio o distrito en el que un obispo o arzobispo ejerce su jurisdicción eclesiástica. Muy bien. Continúa, ¿o es la única que hay? No, dice, el término proviene del latín diócesis, que a su vez viene del griego bizantino diócesis, que significa distrito. ¿Mm? Y, a ver, déjame ver cómo se dice. Este artículo se refiere a la diócesis eclesiástica acerca de la unidad administrativa del Imperio Romano, ¿sí? Romano, véase diócesis romana. Fíjate nada más. O sea, todos sabemos hoy que una diócesis es una porción de territorio asignada al obispo. Eso nos suena tremendamente católico. Pero resulta que realmente quienes crearon el concepto de diócesis fueron el Imperio Romano, que era un territorio delimitado para poder administrar correctamente su imperio extraordinario, que pues, fue una maravilla de imperio, ver lo que duró. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que hace las iglesias latinas es heredar este know-how, cosa que eso no estuvo mal, ¿eh? Eso no estuvo mal. Digo, estos tíos la saben hacer muy bien, están súper bien organizados, o sea, pueden controlar un vasto imperio organizados, y una de esas organizaciones era con diócesis y con este tipo de conceptos. El derecho canónico, ¿de dónde se desprende? El derecho romano se sigue enseñando hoy por hoy en las universidades. Entonces, los primeros que tuvieron esa idea de la importancia fueron las iglesias latinas. No lo inventaron ellas, lo absorbieron del Imperio Romano. Y entonces ahora el pontífice máximo ocupa el lugar del pontífice máximo original, que fue una figura del Imperio Romano. Los conceptos como diócesis no los inventó el catolicismo, lo tomaron de las estructuras imperiales del tiempo de Roma. ¿Y a qué los llevó? Implementar estos know-how que funcionaba, pues a crecer enormemente, a crecer a una velocidad que las iglesias orientales no podían, porque no tenían ese know-how, estaban en otro territorio, no tenían la infraestructura, no tenían los recursos y no tenían al lado al emperador favoreciéndolos. Y entonces estas iglesias latinas se van a convertir en la iglesia latina. Esta estructura va a absorber todas las demás y va a decir, ¿sabes qué? Es que aquí no vamos a hacer, cada quien va a estar haciendo lo que quiera, se necesita una estructura, se necesita un orden, se alinean o se alinean y vamos a hacer una gran iglesia. Y algunos lo abrazaron con gusto, sí, y otros es que así no va, no, como sea. Aquí estamos viendo la historia. Entonces, las iglesias latinas desaparecen para convertirse en la iglesia latina. Una iglesia muy poderosa, muy bien organizada, muy bien estructurada, que no necesitas ser genio para saber que se va a convertir en lo que entendemos nosotros ahora como la iglesia católica. ¿De acuerdo? Muy bien. Al mismo tiempo siguió habiendo iglesias sui juris e iglesias orientales. Todo esto, con la iglesia, tuve que dar este contexto histórico para volver a qué está circulando la Septuaginta, el Tanaj, las Vetus latinas, los escritos apostólicos y los libros del Nuevo Testamento, que ya sabemos la iglesia reconocía como autoritativos, aunque aún no se habían compilado en un solo volumen. Y aquí, ahora sí, un papa, una autoridad de la iglesia latina, que no era la autoridad de todas las iglesias cristianas, era la autoridad de la iglesia latina, una iglesia muy importante, muy influyente, muy poderosa, encomienda a un erudito a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La gran iglesia latina, que ahora tenemos ya libertad, que ahora ya somos influyentes, una iglesia, somos poderosos, ¿qué andamos haciendo con textos en griego,
como la Septuaginta, que andamos haciendo, mucho menos con el Tanaj hebreo, y aquí vamos a entender algo que les dije que hiciéramos una nota mental, si se acuerdan, y con las Vetus latinas, que pues están muy mal hechas. No, debemos de tener nuestra Biblia que nos represente. ¿Qué Biblia podía ser esa? Permítanme un segundo. Pues una Biblia en latín. Una Biblia en latín. Y entonces, ahora sí, Dámaso I encomienda a Jerónimo de Estridón a elaborar una Biblia en latín. Va a expedir un decreto en el Concilio de Roma que contiene la lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento y le pide a San Jerónimo que utilice ese canon y que escriba una traducción de la Biblia que incluya un Nuevo Testamento que contuviese los 46 libros que estaban en la Septuaginta y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Y es Jerónimo de Estridón, fíjense nada más qué cosas tiene la vida. En el Prologus Galeatus, de su famosísima versión de la Biblia, quien él aplica por primera vez el nombre de apócrifos a los libros que no encontró en el canon hebreo de las Sagradas Escrituras. Es decir, los libros apócrifos se les llama libros apócrifos porque Jerónimo de Estridón, o San Jerónimo de Estridón, doctor de la Iglesia Católica hoy por hoy, fue el que le puso, es que estos libros son apócrifos. Necesito que comprendamos muy bien lo que está pasando aquí. Porque aquí pasan cosas muy buenas. El Papa Dámaso I dice, necesitamos una Biblia en latín. Tiene sentido. Está en el Imperio Romano. Tiene sentido. Y ahora sí, el mérito que tiene Dámaso I, porque hay que darle el mérito a quien lo tiene, es que va a compilar la primera Biblia de la historia con Antiguo y Nuevo Testamento. Ya teníamos el Antiguo, ¿se acuerdan? La Septuaginta o el Tanaj. Ese es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento andaba circulando, pero por separado. No estaban en un solo volumen. Eso se le debe a Dámaso I. Es correcto. Así es. Pero no se le debe a él que le haya elegido qué libros iban a estar. Porque él tenía esa autoridad. No, la iglesia ya sabía cuáles eran esos libros, pero él los va a compilar. Ahora, Dámaso toma una decisión muy interesante. Él podría haber introducido como Antiguo Testamento la Septuaginta o el Tanaj. Él podría haber usado uno de esos dos. Cuando le encarga a Jerónimo que lo haga, Jerónimo dice, hay que traer el Tanaj, porque todos estos libros son tardíos, son apócrifos. Eso lo dice Jerónimo. Y Dámaso dice, no quiero el Tanaj. Pones la Septuaginta. Oiga, pero dile que no al Papa. Y entonces queda la Septuaginta. Hay mucha discusión y muchas opiniones de por qué Dámaso eligió la Septuaginta sobre el Tanaj hebreo. Y pues las opiniones son como la nariz, todos tenemos una, ¿no es cierto? Finalmente, a la luz de la historia, lo que yo puedo concluir, y esto es una opinión personal, pero es lo único que a mí me hace sentido, ¿por qué van a preferir la Septuaginta sobre el Tanaj hebreo para el Antiguo Testamento? Sobre todo, cuando ya vimos los porqués, sobre todo porque ya vimos las diferencias, para mí es muy lógico. En ese momento, la Iglesia Católica perseguía a los judíos. Los perseguía ferozmente. No tendría mucho sentido darle una autoridad al canon porque ya como en contra de la política que estaba sucediendo en ese momento. Por eso les dije desde el principio del curso que la geopolítica hay que comprenderla. Y Roma tenía mucho más comunión cultural con los griegos que con los hebreos, que te vuelvo a repetir, estaban siendo perseguidos. Es una de las razones, por ejemplo, por las cuales no sé si te has dado cuenta que el David de Miguel Ángel no está circuncidado. Si es el rey David enfrentando, todavía no era rey, pero si era David, el joven David, enfrentándose con su onda al gigante Goliat, pues cualquiera con una mediana cultura sabe que debió de haber retratado Miguel Ángel a David circuncidado como todo judío de esa época.
¿Por qué no lo hace? Porque en la época en la que están haciendo eso es plena Edad Media. Están expulsando incluso a los judíos de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo Teodo tiene una razón, pero pues hay que buscarle, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente lo que hace Dámaso es compilar la primera Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, y él se decanta por la Septuaginta a pesar de las objeciones de quien la va a traducir, que es San Jerónimo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya a la Iglesia Latina y las iglesitas orientales, San Jerónimo, quien va a hacer nada más y nada menos que una Biblia que sería tremendamente influyente, y no es otra que la famosísima Vulgata Latina. Por primera vez en la historia tenemos una Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento y con estos asegúnes que hemos estado viendo hasta esta lección. Vamos a parar aquí. Creo que ya me emocioné y avancé de más, pero yo creo que aquí nos detenemos. Es un buen momento para detenernos con la creación de la Vulgata Latina y entendiendo algo también fundamental. Se los muestro para cerrar esto. A partir de este momento, ya estamos hablando del 400 después de Cristo, a partir de entonces es cuando se le llama a esos libros intertestamentarios como apócrifos o como deuterocanónicos. Dependiendo de qué, de tu posición, de qué lado estás. Estás del lado de Dámaso, le tendrás que llamar deuterocanónicos. Estás del lado del Tanaj, o incluso del lado de San Jerónimo, le llamaremos apócrifos, pero son los mismos libros. Y el reconocimiento de estos escritos como autoritarios se formalizaría ya oficialmente en el Segundo Concilio Truyano en el 692 para la Iglesia Ortodoxa. Después de muchos debates, investigación, la Iglesia Católica llega a oficializarlos. Fíjense nada más cuándo. Concilio de Trento, siglo XVI. Estamos aquí en el 400 después de Cristo. La Iglesia Católica no va a oficializar ese canon hasta el siglo XVI. ¿De acuerdo? Para que vean cómo tomó mucho tiempo algunas cosas que en realidad el pueblo de Dios intuía y tenía claras desde el principio. Muy bien, yo sé que va a haber muchas preguntas, así que detenemos